Bueno, el equipo está conformado por Gilberto, Fernanda Sofía, María Miranda, Yesli Guadalupe, Maribel y Aldo Efraín. La violencia por razón de género es una de las formas más graves de discriminación y violación de los derechos humanos que afecta a mujeres y personas de identidades diversas en todo el mundo. Este fenómeno no solo se manifiesta en agresiones físicas o sexuales, sino que también abarca aspectos psicológicos, económicos y social que perpetúan las desigualdades. A pesar de los avances legislativos y sociales en pro de la igualdad, la violencia de género sigue siendo un reto persistente, mientras que la lucha por la inclusión y la igualdad enfrentan obstáculos estructurales, culturales y políticos. En este contexto, es esencial reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos aún pendientes para garantizar una sociedad más equitativa y libre de violencia. Cuando pensamos en violencia de género, muchas veces imaginamos solo la agresión física, pero en realidad es un fenómeno mucho más amplio. Existen diferentes tipos de violencia, como la psicológica, la económica, la sexual y la simbólica, así como otros estereotipos de género que refuerzan la desigualdad en la sociedad. Esta violencia no es un problema aislado, tiene raíces en una estructura social donde se han normalizado roles que ponen a las mujeres en desventaja. Muchas veces se repite un patrón conocido como el ciclo de la violencia, donde primero hay tensión, luego un episodio de agresión y después una etapa de reconciliación con promesas de cambio. Este ciclo hace que sea más difícil salir de una relación violenta. Y aunque existen leyes en México, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todavía enfrentamos muchos retos en su aplicación. Porque la violencia de género no ocurre solo en la familia, también lo vemos en el trabajo, en la escuela, en la calle, incluso en el mundo digital, con casos de ciberacoso y difusión de contenido íntimo sin consentimiento. El impacto de esta violencia es profundo. No solo afecta la salud física y emocional de las víctimas, sino que también limita sus oportunidades y refuerza la desigualdad. Ahora les hablaré de los retos para la igualdad y la inclusión. Si realmente queremos avanzar como sociedad, hay varios aspectos que debemos mejorar. Primero, el acceso a oportunidades. Es fundamental el garantizar que todas las personas, sin importar su género, origen o condición social, puedan acceder a educación, empleo y liderazgo. También necesitamos un cambio cultural que elimine los estereotipos de género y una protección legal efectiva, porque aunque las leyes existen, si no se aplican de manera correcta, siguen dejando a muchas personas en estado de vulnerabilidad. Otro reto es la participación política. Es clave que haya más mujeres y personas de comunidades marginadas en espacios de toma de decisiones para que las políticas públicas sean más equitativas. Además, debemos trabajar en la educación con perspectiva de género desde la infancia, porque si enseñamos respeto e igualdad desde pequeños, lograremos cambios profundos. No podemos dejar de lado la brecha salarial, porque sigue siendo un problema real. A trabajo igual, salario igual, sin excusas. Y por último, pero no menos importante, la inclusión de comunidades vulnerables como personas con discapacidad, población LGBT e indígenas, que muchas veces se enfrentan múltiples formas de discriminación. Ok, en violencia de género en el contexto mexicano, históricamente la violencia de género en México ha sido normalizado debido a patrones culturales que continúan con la desigualdad, como el machismo y roles de género tradicionales que contribuyen a la tolerancia social hacia la violencia contra las mujeres. El machismo es un concepto central en la discusión sobre la violencia de género de mujeres, ya que se refiere a una actitud que promueve la idea de que los hombres son superiores a las mujeres, lo que lleva a la desigualdad y a la normalización de comportamientos abusivos. Y con ello se promueven roles tradicionales donde los hombres son vistos como proveedores y protectores, mientras que las mujeres deben ser sumisas y ocupadas con tareas del hogar. Como se mencionó previamente, existen diferentes tipos de violencia. Violencia física, psicológica, sexual, etcétera. Aunque en México cuente con leyes que abordan la violencia de género como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su implementación y su cumplimiento son desiguales o no reconocidos en diferentes regiones del país.
Un ejemplo sería que en 2021 el INEGI registró a nivel nacional de total de mujeres de 15 y más, 71.1% han experimentado al menos un incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación en al menos un ámbito y ejercida y ejercida por cualquier agresor a lo largo de su vida. La violencia de género tiene consecuencias a largo plazo, pero para las víctimas, afectando su salud física y mental. Es esencial trabajar juntos para erradicar la violencia en México. La participación activa en iniciativas locales, nacionales, puede marcar una diferencia significativa. Ahora abordaremos los conceptos pertinentes para el tema de violencia de género. La violencia de género es cualquier acto o conducta basada en el género que causa daño físico, sexual, psicológico o económico a otra persona, afectando desproporcionadamente a las mujeres. Este tipo de violencia va más allá de la agresión física, incluyendo el acoso sexual, la violencia doméstica, la trata de personas, la violencia obstétrica, el hostigamiento laboral, entre otras manifestaciones. Por ejemplo, las amenazas constantes o la humillación pública a una mujer por parte de su pareja también constituyen violencia de género, aunque no haya golpes de por medio. La violencia de género está estrechamente ligada a la desigualdad de poder en las relaciones sociales, así como a la discriminación estructural que históricamente ha relegado a las mujeres a roles subordinados. Uno de ellos es el patriarcado. El patriarcado es un sistema político y cultural que históricamente ha otorgado poder y privilegios a los hombres, relegando a las mujeres a una posición de subordinación. Este modelo establece jerarquías de género que favorecen la autoridad masculina en ámbitos como la familia, la política, la religión y el trabajo. En el contexto de la violencia de género, el patriarcado se traduce en la normalización del control y la dominación masculina. Por ejemplo, las leyes que, hasta hace unas décadas, prohibieron a las mujeres abrir cuentas bancarias sin la autorización de un hombre, reflejan este sistema patriarcal. Aún hoy, la brecha salarial de género, la falta de representación femenina en posiciones de poder y la tolerancia social hacia ciertas formas de violencia son evidencias de este modo. Otro concepto sería el sexismo, que es la discriminación basada en el género, que puede manifestarse en la preferencia, exclusión o limitación de derechos hacia las mujeres. A diferencia del machismo, que se basa en la superioridad masculina, el sexismo aplica un trato desigual o la invisibilización de las capacidades o necesidades de las mujeres. Por ejemplo, en el ámbito laboral, el sexismo se evidencia cuando se asume que la mujer no es apta para un cargo de liderazgo simplemente por su género. En la violencia de género, el sexismo contribuye a la justificación de conductas abusivas bajo el pretexto de que las mujeres son más débiles o emocionalmente inestables. También podríamos abordar la violencia simbólica, que es una forma de violencia invisible pero poderosa, que se ejerce a través de los discursos, las representaciones sociales y los símbolos culturales. Aunque no es física, tiene un impacto psicológico y social, ya que refuerza la subordinación femenina. Por ejemplo, la hipersexualización de las mujeres en la publicidad, donde son representadas como objetos de deseo, contribuyendo a la percepción que su valor es asociado únicamente a su atractivo físico. Otra forma de violencia simbólica es la narrativa mediática que minimiza la violencia de género, refiriéndose a los homicidios como crímenes pasionales, lo que desvirtúa la gravedad del problema. Y por último, el feminicidio, que es el asesinato de una mujer por razones de género, es decir, motivado por el odio, el desprecio o la percepción de inferioridad hacia las mujeres. Se diferencia del homicidio común porque implica un contexto de violencia de género previa, como amenazas, abuso o control por parte del agresor. Por ejemplo, los casos en los que un hombre asesina a su pareja por celos o por negarse a mantener una relación son feminicidios. En muchos países, como México, el feminicidio es un delito tipificado en el Código Penal, lo que permite que se investigue con una perspectiva de género. Pues bueno, ahora consecuentemente tenemos las reflexiones, que como reflexiones tenemos que la violencia de género es una de las manifestaciones más dolorosas y persistentes de las desigualdades estructurales que atraviesan a nuestra sociedad. Esta violencia no solo se refleja en agresiones físicas o psicológicas, sino también en las múltiples formas de discriminación que afectan a las mujeres, personas transgénero y personas no binarias. Esto pues limitando su autonomía y sus derechos fundamentales como personas. Entonces, la violencia de género
es una manera clara que muestra cómo los estereotipos de poder, subordinación y control sobre el cuerpo y las decisiones de las personas continúan vigentes, eh, incluso en sociedades que promueven la igualdad de derechos. Entonces, el reto de la igualdad y la inclusión, por tanto, radica en transformar estas estructuras de poder, desmontando las normas patriarcales que perpetúan la discriminación y la violencia. Se trata de un proceso profundo y complejo que va más allá de legislar, sino que implica un cambio cultural y social que desafíe las representaciones expectativas sobre los géneros. La verdadera desigualdad no solo se logran con políticas públicas, sino con una transformación en la manera en que nos relacionamos entre nosotros y nosotras. Entonces, en este camino, la inclusión es un competente esencial, ya que la inclusión no se trata de solo de dar acceso o visibilidad, sino de garantizar que todas las personas puedan participar plenamente en todos los ámbitos de la vida, desde trabajo hasta familia, sin temor de ser oprimidas o violentadas. Es necesario crear espacios donde se valore la voz y la presencia de las mujeres y personas de géneros diversos, donde se les respete, se les apoye y se les permite desarrollarse libremente. Solo a través de un compromiso colectivo con la igualdad, la justicia y el respeto por los derechos de todas las personas, podremos erradicar la violencia por razón de género y construir una sociedad más justa y equitativa. Pues para terminar, la violencia por razones de género es una de las manifestaciones más dolorosas y persistentes de las desigualdades estructurales que atraviesa nuestra sociedad. Esta violencia no solo refleja en agresiones físicas o psicológicas, sino también en las múltiples formas de discriminación que afectan a las mujeres, personas transgénero y personas no binarias, limitando su autonomía y sus derechos fundamentales. La violencia de género es una clara muestra de cómo los estereotipos de poder, subordinación y control sobre el cuerpo y las decisiones de las personas continúan vigentes, incluso en sociedades que promueven la igualdad de derechos. El reto de la igualdad y la inclusión, por tanto, radica en transformar estas estructuras de poder, desmontar las normas patriarcales que perpetúan la discriminación y la violencia. Se trata de un proceso profundo y complejo que va más allá de legislar, sino que implica un cambio cultural y social que desafíe las representaciones y expectativas sobre los géneros. La verdadera igualdad no solo se logra con políticas públicas, sino con una transformación en la manera en que nos relacionamos entre nosotros y nosotras, y respetando la diversidad de identidades y experiencias. En este camino, la inclusión es un componente esencial. La inclusión no se trata solo de dar acceso o visibilidad, sino de garantizar que todas las personas puedan participar plenamente en todos los ámbitos de la vida, desde el trabajo hasta la familia, sin temor a ser oprimidas o violentadas. Es necesario crear espacios donde se valore la voz y la presencia de las mujeres y personas de géneros diversos, donde se les respete, se les apoye y se les permita desarrollarse libremente. Solo a través de un compromiso colectivo con la igualdad, la justicia y el respeto por los derechos de todas las personas, podemos erradicar la violencia por razón de género y construir una sociedad más justa y equitativa para todos.